Obsesiónate con ser millonario. Mentalidad, estrategia y libertad financiera. Introducción. Hola, bienvenidos a este audiolibro. Antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor que a nosotros nos ayuda muchísimo. Si todavía no lo has hecho, recuerda darle a la campanita de notificaciones y seguirnos para que no te pierdas ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos, nuevas historias, nuevos conocimientos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo y tus finanzas. Con ese pequeño gesto, te aseguras de recibir todas las novedades directamente y ser el primero en enterarte cuando publiquemos algo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en uno de los libros más provocadores, más directos y más poderosos que se han escrito sobre la mentalidad del éxito y la creación de riqueza. Hoy te traemos Obsesiónate con ser millonario, un libro que desde su título ya deja claro que no va a andar con rodeos, que no va a ser cómodo, que no va a decirte simplemente lo que quieres escuchar. Va a decirte lo que necesitas escuchar. Este es un libro para personas que están hartas de soñar sin actuar. Para personas que sienten que tienen el potencial de crear algo grande pero que todavía no han encontrado el detonador que los lance hacia ello. Para personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario, a pagar el precio que haya que pagar, a cambiar todo lo que haya que cambiar, con tal de alcanzar la libertad financiera que siempre han deseado. Y si eso te describe, si hay algo en ti que resuena con esas palabras, entonces este libro está escrito para ti. Vivimos en una época extraordinaria, una época en que las oportunidades de crear riqueza son más abundantes que en cualquier otro momento de la historia humana. Internet ha democratizado el acceso a mercados, a conocimiento, a herramientas y a plataformas que antes estaban reservadas solo para quienes ya tenían capital o conexiones. Hoy, desde cualquier lugar del mundo, con una computadora y conexión a Internet, es posible construir un negocio que llegue a millones de personas. Y sin embargo, la mayoría de las personas sigue viviendo con lo justo, sigue intercambiando tiempo por dinero en trabajos que no los apasionan, sigue posponiendo sus sueños para cuando llegue el momento adecuado que nunca termina de llegar. ¿Por qué? La respuesta, y este es quizás el mensaje más importante de todo el libro, no está en la falta de oportunidades. No está en el sistema económico. No está en la suerte ni en las conexiones ni en el origen familiar. Está en la mente, está en las creencias, los hábitos y la mentalidad con que cada persona se aproxima a la vida y al dinero. Las personas que crean riqueza no son necesariamente más inteligentes, más talentosas o más afortunadas que las que no la crean. Lo que las diferencia es su obsesión, su disposición a fijarse metas extraordinarias y a perseguirlas con una intensidad que la mayoría de las personas encuentra incómoda o incluso excesiva. Su capacidad de hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer, durante el tiempo que los demás no están dispuestos a sostenerlo, para tener al final lo que los demás solo sueñan. Obsesiónate con ser millonario es un llamado a esa intensidad, un llamado a decidir, de una vez y para siempre, que la mediocridad no es una opción. Que el conformismo no es paz sino rendición, que puedes tener más, lograr más, ser más, si estás dispuesto a obsesionarte con ello de la manera correcta. Prepárate para ser desafiado, prepárate para que algunas de las cosas que crees sobre el dinero, sobre el éxito y sobre ti mismo sean cuestionadas. Y prepárate para encontrar en estas páginas el fuego que quizás llevabas tiempo buscando. Comencemos. Capítulo 1. ¿Por qué la mayoría nunca se vuelve rica? La primera pregunta que debemos hacernos, y hacernos con honestidad radical, es esta: ¿por qué la mayoría de las personas nunca alcanza la riqueza? No estamos hablando de mala suerte, no estamos hablando de falta de talento, estamos hablando de algo mucho más específico y mucho más transformable. Estamos hablando de mentalidad. Vivimos en un mundo donde la información sobre cómo crear riqueza es más accesible que nunca. Hay miles de libros, cursos, podcasts, vídeos y recursos de todo tipo que explican estrategias de inversión, de negocios, de generación de ingresos pasivos. Y sin embargo, la distribución de la riqueza sigue siendo brutalmente desigual. Un pequeño porcentaje de personas controla la gran mayoría de los recursos. ¿Por qué? La respuesta no está en el acceso a la información. Está en lo que la gente hace con esa información. Y lo que la gente hace con ella está determinado, en último término, por su mentalidad. Por las creencias que tiene sobre el dinero, sobre sí misma y sobre lo que es posible para ella. La primera razón por la que la mayoría nunca se vuelve rica es que nunca toma la decisión real de serlo. Hay una diferencia enorme entre querer ser rico y decidir ser rico. Querer es pasivo,
Querer es desear que las cosas fueran diferentes sin comprometerse a hacer lo que sea necesario para que sean diferentes. Decidir es activo. Decidir es comprometerse con un resultado de manera tan total que el fracaso deja de ser una opción. La mayoría de las personas quiere la riqueza de la misma manera que quiere perder peso o aprender otro idioma, como un deseo vago que nunca se convierte en una decisión concreta y en acciones específicas. Sueñan con la llegada del dinero, pero no actúan con la intensidad requerida para crearlo. La segunda razón es el miedo. El miedo al fracaso es quizás el mayor obstáculo que separa a las personas de la riqueza. No el fracaso en sí mismo, sino el miedo al fracaso. Porque el miedo lleva a la parálisis. Lleva a esperar el momento perfecto, las condiciones ideales, el plan absolutamente a prueba de errores. Y ese momento perfecto nunca llega, porque la perfección no existe en el mundo real de los negocios y las finanzas. Las personas que crean riqueza no son personas que no tienen miedo. Son personas que actúan a pesar del miedo, que han aprendido a tolerar la incomodidad de la incertidumbre y a moverse hacia adelante de todas maneras. Que entienden que el fracaso no es el opuesto del éxito, sino parte del camino hacia él. La tercera razón es la zona de confort. Los seres humanos estamos biológicamente programados para buscar la comodidad y evitar el dolor. Y la zona de confort, aunque puede sentirse como seguridad, es en realidad una trampa. Es el lugar donde los sueños van a morir lentamente, sustituidos por la resignación de lo que pudo haber sido y no fue. Toda creación de riqueza significativa implica salir de la zona de confort de manera radical y sostenida. Implica aprender cosas nuevas que al principio se sienten torpes e incómodas. Implica tomar riesgos calculados. Implica tener conversaciones difíciles, asumir responsabilidades que asustan, tomar decisiones con información incompleta. La cuarta razón, quizás la más profunda de todas, es la relación emocional con el dinero. La mayoría de las personas tiene una relación profundamente ambivalente y a menudo negativa con el dinero. Creen que el dinero es escaso, que conseguirlo es difícil, que los ricos son corruptos o codiciosos, que querer tener mucho dinero es algo vergonzoso o moralmente dudoso. Estas creencias, en su mayoría heredadas de la familia y del entorno cultural, operan como un techo invisible que limita el crecimiento financiero. La persona puede tener las mejores estrategias de negocios del mundo, pero si en el fondo cree que no merece ser rica, que el dinero es malo, o que para ganar dinero hay que explotar a otros, su propia mente saboteará cualquier intento de crear riqueza real. Para volverse millonario, primero hay que trabajar la relación con el dinero. Hay que examinar y cuestionar las creencias que se tienen sobre él. Hay que reemplazar las creencias limitantes con una comprensión más madura y más funcional de lo que el dinero es y de lo que puede hacer. El dinero no es ni bueno ni malo. Es una herramienta poderosa que amplifica lo que ya eres. En manos de alguien con buenos valores, el dinero amplifica el bien que puede hacer en el mundo. En manos de alguien con malos valores, puede amplificar el daño. Pero el dinero en sí mismo es neutral, y querer tener más de él no es codicia. Es la expresión legítima de querer tener más libertad, más opciones, más capacidad de impactar positivamente en tu propia vida y en la de los demás. La quinta razón por la que la mayoría nunca se vuelve rica es la falta de paciencia combinada con la falta de urgencia. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. La riqueza real se construye en el largo plazo, y eso requiere paciencia. Pero al mismo tiempo, el camino hacia ella requiere una urgencia cotidiana, una intensidad de acción que no puede posponerse para mañana. La combinación que lleva al fracaso financiero es la impaciencia con los resultados y la falta de urgencia con las acciones. Queremos resultados rápidos, pero no estamos dispuestos a actuar con la intensidad necesaria para producirlos. El resultado es frustración y abandono. La combinación que lleva al éxito es la paciencia estratégica con los resultados del largo plazo y la urgencia implacable con las acciones del presente. Construyo hoy, construyo mañana, construyo pasado mañana, con la certeza de que la acumulación de esos esfuerzos producirá resultados extraordinarios en el mediano y largo plazo. Toma un momento para reflexionar honestamente sobre tu propia relación con estas 5 razones. ¿Has tomado realmente la decisión de ser rico, o simplemente lo deseas? ¿El miedo al fracaso te ha impedido actuar? ¿Estás cómodamente instalado en tu zona de confort? ¿Qué creencias tienes sobre el dinero que podrían estar limitándote? ¿Eres paciente con tus metas pero urgente con tus acciones? Las respuestas a estas preguntas te dirán más sobre tu situación financiera presente y futura que cualquier estrategia de inversión o de negocios. Porque las estrategias son secundarias. Lo primario es la mentalidad.
Y transformar la mentalidad es el primer trabajo que hay que hacer. Capítulo 2. La obsesión como ventaja competitiva. El título de este libro no es una metáfora ni una exageración retórica. Obsesiónate con ser millonario es una instrucción literal. Y en este capítulo vamos a explorar por qué la obsesión, entendida de la manera correcta, es quizás la ventaja competitiva más poderosa que existe en el camino hacia la riqueza. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy ambivalente con la obsesión. Por un lado, admiramos a las personas que han logrado cosas extraordinarias, que han construido imperios, que han cambiado industrias enteras. Por otro lado, tendemos a ver la obsesión como algo desequilibrado, como una señal de que algo está mal en la persona que la tiene, como algo que hay que moderar o controlar. Pero cuando estudias en profundidad la vida de las personas que han creado riqueza extraordinaria, cuando lees sus biografías, cuando escuchas sus entrevistas, cuando hablas con ellas si tienes la oportunidad, lo que encuentras invariablemente es esto: una obsesión. Una focalización de energía, tiempo, atención y recursos hacia un objetivo específico que la mayoría de las personas encontraría excesiva o incluso inquietante. Elon Musk durante los años más críticos de Tesla y SpaceX dormía en la fábrica. Steve Jobs era conocido por su capacidad de trabajar 16 o 18 horas al día durante periodos sostenidos, completamente absorbido por los problemas que estaba tratando de resolver. Jeff Bezos construyó Amazon desde su garaje con una intensidad que sus primeros empleados describen como casi sobrehumana. Warren Buffett ha dedicado la mayor parte de su vida a leer informes financieros, analizar empresas y pensar en inversiones con una consistencia que durante décadas sus socios describieron como obsesiva. Podríamos decir que estos son casos excepcionales, que son genios, que su situación era diferente. Pero si estudiamos a emprendedores y creadores de riqueza de todos los niveles, desde el millonario autodidacta de una ciudad pequeña hasta el empresario que construyó un negocio local de 10 empleados hasta convertirlo en una empresa regional de 100, encontramos el mismo patrón: una intensidad de foco que los demás no tienen. La obsesión, en el contexto de la creación de riqueza, no significa descuidar la salud, las relaciones o el bienestar. Significa algo más específico y más potente. Significa que tu objetivo financiero ocupa un lugar central y prioritario en tu mente. Que piensas en él cuando te despiertas. Que lo tienes presente cuando tomas decisiones. Que estás constantemente buscando maneras de avanzar hacia él, aunque sea de manera incremental. Que no te conformas con el progreso mediocre cuando el progreso extraordinario es posible. La obsesión funciona como ventaja competitiva por varias razones que vale la pena explorar. La primera es la profundidad del aprendizaje. Cuando estás genuinamente obsesionado con algo, aprendes sobre ello a una velocidad y a una profundidad que es imposible si simplemente tienes un interés casual. Lees todo lo que puedes encontrar. Buscas mentores, haces preguntas, experimentas, cometes errores y aprendes de ellos. Y ese ciclo de aprendizaje profundo y acelerado te da una comprensión de tu campo que la mayoría de las personas no tiene, simplemente porque no han invertido la misma cantidad de atención y de energía. La segunda razón es la resiliencia ante el fracaso. Cuando estás obsesionado con un objetivo, los fracasos y los obstáculos no te detienen de la misma manera que detienen a alguien que tiene un interés más moderado. Porque la obsesión genera una razón para continuar que es más fuerte que cualquier razón para rendirse. El obsesionado no se pregunta si continúa, se pregunta cómo continúa. La tercera razón es la atracción de recursos. Las personas obsesionadas con sus objetivos atraen naturalmente a otras personas que quieren apoyarlas, invertir en ellas, unirse a ellas. Hay algo en la claridad de propósito y en la intensidad de la focalización que resulta magnético. Los inversores, los socios, los mentores y los colaboradores se sienten atraídos hacia quienes tienen esa calidad de certeza y de compromiso. La cuarta razón es la creatividad bajo presión. La obsesión genera una presión creativa que lleva a soluciones que el pensamiento casual nunca produciría. Cuando tu mente está constantemente trabajando en un problema, cuando dedicas tus mejores horas y tu mejor energía a encontrar soluciones, tu cerebro comienza a hacer conexiones que de otra manera nunca haría. Las ideas más brillantes rara vez llegan en momentos de distracción. Llegan cuando la mente ha estado completamente enfocada en un problema durante un periodo suficientemente largo. Ahora bien, hay una distinción crucial que debemos hacer aquí: la diferencia entre la obsesión productiva y la obsesión paralizante. La obsesión paralizante es la que se queda en el plano del pensamiento, del análisis, de la planificación excesiva sin acción.
Es la obsesión del perfeccionista que nunca lanza porque el plan no está suficientemente refinado, que nunca actúa porque todavía le falta información, que nunca se compromete porque todavía está evaluando todas las opciones. Esta forma de obsesión es, de hecho, una forma sofisticada de miedo disfrazado de diligencia. La obsesión productiva es la que se traduce en acción constante. Es la obsesión del constructor que piensa, planifica y actúa en ciclos continuos. Que no espera condiciones perfectas. Que lanza con lo que tiene y mejora sobre la marcha. Que entiende que la información más valiosa sobre si algo funciona no viene del análisis sino de la experiencia real. ¿Cómo desarrollar una obsesión productiva? El primer paso es encontrar el porqué. La obsesión genuina no puede fabricarse artificialmente. Tiene que estar conectada con algo que importa profundamente. Con una visión de quién quieres ser, de qué quieres crear, de qué tipo de vida quieres vivir y de qué tipo de impacto quieres tener. Cuando el porqué es suficientemente poderoso, el cómo se encuentra solo. El segundo paso es definir el objetivo con una especificidad que obliga al cerebro a tomarlo en serio. No quiero ser rico, quiero tener un patrimonio neto de 1 millón de euros en los próximos 5 años, generado a través de un negocio de servicios digitales que me permita trabajar desde cualquier lugar del mundo. La especificidad transforma el sueño vago en un objetivo real que el cerebro puede comenzar a procesar como algo alcanzable y hacia el que puede comenzar a dirigir recursos. El tercer paso es alimentar la obsesión cotidianamente. Leer sobre el tema, hablar con personas que ya han logrado lo que quieres lograr, rodearte de estímulos que te recuerden tu objetivo y que mantengan vivo el fuego. La obsesión, como cualquier otra cosa en la vida, necesita ser alimentada para mantenerse viva. El cuarto paso es actuar todos los días, no de manera ocasional. No cuando te sientes inspirado. Todos los días, sin excepción, hacer algo concreto que te acerque a tu objetivo. Aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, la consistencia de la acción cotidiana, acumulada durante meses y años, produce resultados que ningún esfuerzo esporádico, por intenso que sea, puede igualar. Obsesiónate, no con el éxito en abstracto, no con la riqueza como concepto vago, sino con tu visión específica de lo que quieres crear y en qué quieres convertirte. Y luego, cada día, haz algo para materializar esa visión. Eso, y no ningún secreto misterioso, es la diferencia entre las personas que crean riqueza y las que solo la sueñan. Capítulo 3. Cambia tu mentalidad, cambia tu economía. Si tuviéramos que identificar el elemento más determinante en el resultado financiero de una persona, algo que explica más que cualquier estrategia, cualquier conocimiento técnico o cualquier circunstancia externa, ese elemento sería la mentalidad. No la inteligencia, no la educación formal, no el entorno socioeconómico de partida, la mentalidad. Y esto, cuando se comprende verdaderamente, es al mismo tiempo la noticia más desafiante y la más esperanzadora que puedes recibir. Desafiante porque significa que el principal obstáculo entre tú y la riqueza no está afuera. Está adentro. Esperanzadora porque significa que ese obstáculo puede ser transformado. La mentalidad no es un rasgo fijo e inmutable. Es un sistema de creencias que se formó con el tiempo y que puede ser reformado con el tiempo y con el trabajo correcto. ¿Qué es exactamente la mentalidad en el contexto financiero? Es el conjunto de creencias, suposiciones, valores y patrones de pensamiento que determinan cómo percibes el dinero, cómo te relacionas con él, qué decisiones tomas en relación a él y qué acciones tomas o dejas de tomar para crearlo. Y la mayoría de estas creencias no las elegiste conscientemente. Las absorbiste de tu entorno durante tu infancia y adolescencia. De lo que escuchaste decir a tus padres sobre el dinero. De la situación económica en que creciste. De los mensajes culturales que recibiste sobre lo que significa ser rico o pobre, sobre si el dinero es bueno o malo, sobre si es posible o no es posible para alguien como tú alcanzar la prosperidad. Si creciste en un hogar donde el dinero siempre era escaso, donde las conversaciones sobre finanzas eran tensas o desesperanzadas, donde la queja sobre los precios y la falta de recursos era constante, es muy probable que hayas absorbido una mentalidad de escasez. Una mentalidad que ve el dinero como algo difícil de conseguir, que se va rápido, que nunca es suficiente, que está fuera del control de personas como tú. Si creciste escuchando frases como el dinero no da la felicidad, los ricos son todos unos corruptos, para ganar dinero hay que sacrificar lo importante, o el dinero es la raíz de todos los males, esas frases se instalaron en tu sistema de creencias y desde allí siguen operando, influenciando tus decisiones de maneras que quizás no puedes ver claramente porque las has normalizado completamente.
La buena noticia es que estas creencias pueden cambiarse, no de manera instantánea, no simplemente decidiendo creer algo diferente, pero sí a través de un proceso deliberado de exposición a perspectivas nuevas, de cuestionamiento consciente de las creencias existentes y de construcción de nuevas referencias a través de la experiencia. El primer paso es el inventario. Necesitas hacer un inventario honesto de tus creencias actuales sobre el dinero. ¿Qué crees que es posible para ti en términos financieros? ¿Crees que puedes ser millonario? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué crees que hay que hacer o sacrificar para volverse rico? ¿Qué te dices a ti mismo cuando piensas en personas muy ricas? ¿Las admiras o las juzgas? Las respuestas a estas preguntas revelarán el sistema de creencias que está operando en tu mente. Y una vez que lo puedes ver, puedes comenzar a cuestionarlo. El segundo paso es el cuestionamiento. Por cada creencia limitante que encuentres, pregúntate, ¿es esto objetivamente verdad? ¿Hay evidencia de que no es verdad? ¿Conozco personas que desmientan esta creencia con su vida? ¿Esta creencia me sirve o me limita? Por ejemplo, si crees que para ser rico necesitas nacer en una familia adinerada, basta con estudiar la historia de los multimillonarios del mundo para encontrar decenas que empezaron con nada o con mucho menos que nada. Warren Buffett, el hombre más rico del mundo durante muchos años, vendía chicles puerta a puerta en su infancia. Oprah Winfrey creció en pobreza extrema. Howard Schultz, el fundador de Starbucks, creció en vivienda pública. La historia está llena de personas que crearon riqueza extraordinaria partiendo desde cero o desde mucho menos que cero. El tercer paso es la sustitución. Una vez que has cuestionado y debilitado una creencia limitante, necesitas reemplazarla con una creencia más útil y más alineada con la realidad de lo que es posible. Pero esta sustitución no puede ser simplemente verbal. Repetirte afirmaciones positivas sin trabajar sobre las creencias subyacentes es como pintar una pared sin primero tratar la humedad. El resultado no dura. La sustitución efectiva viene de la combinación de un nuevo marco mental y de nueva evidencia experiencial. El nuevo marco mental viene de leer, estudiar y rodearte de ideas y de personas que tengan la mentalidad que quieres desarrollar. La nueva evidencia experiencial viene de tomar acciones que te demuestren que lo que creías imposible es posible, aunque sea en pequeña escala al principio. Cuando ganas tu primer dinero de una manera diferente a como lo ganabas antes, cuando lanzas tu primer proyecto aunque sea pequeño y funciona aunque sea modestamente, cuando ves que puedes crear valor y ser compensado por ello, comienzas a construir una nueva creencia a partir de la experiencia directa. Y esa creencia basada en la experiencia es mucho más sólida que cualquier afirmación positiva que te repitas frente al espejo. El cuarto paso es el entorno. Somos profundamente influenciados por las personas que nos rodean. Sus creencias, sus valores, sus expectativas sobre lo que es posible, todo eso nos afecta de maneras que muchas veces no reconocemos. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de escasez, que se quejan constantemente de la situación económica, que ven los sueños grandes como ingenuidades o como locuras, tu propio sistema de creencias tenderá a gravitarse hacia ese polo. Por el contrario, si buscas activamente la compañía de personas que tienen la mentalidad que quieres desarrollar, que están construyendo cosas, que piensan en grande, que hablan de oportunidades más que de obstáculos, ese entorno comenzará a normalizar para ti un nivel de pensamiento y de ambición que antes te parecía inalcanzable. No siempre es posible cambiar completamente el entorno físico de manera inmediata. Pero sí es posible elegir a quienes lees, a quienes escuchas, con quienes te relacionas intencionalmente. Los libros, los podcasts, los eventos, las comunidades en línea, todos son formas de acceder a entornos mentales que pueden alimentar la mentalidad que quieres construir. Cambia tu mentalidad y cambiarás tu economía. No porque sea una frase bonita, sino porque la economía es, en última instancia, el reflejo externo de la manera en que piensas y de las decisiones que tomas. Y ambas cosas están determinadas por la mentalidad. El trabajo en la mentalidad no es opcional en el camino hacia la riqueza. Es el trabajo más importante. Todo lo demás, las estrategias, las tácticas, los conocimientos técnicos, se construye sobre esta base. Y si la base no es sólida, nada de lo que construyas sobre ella durará. Capítulo 4. Las reglas del dinero que nadie te enseñó. Uno de los mayores fracasos de nuestro sistema educativo es que, a pesar de que el dinero es uno de los elementos más determinantes en la calidad de vida de las personas, prácticamente nadie recibe una educación financiera real durante sus años de formación. Pasamos años aprendiendo álgebra, historia y literatura,
Y llegamos a la vida adulta sin saber cómo funciona realmente el dinero, cómo se crea, cómo se mantiene, cómo se hace crecer. El resultado es que la mayoría de las personas aprende sobre finanzas de la manera más cara posible, cometiendo errores propios, acumulando deudas que no saben cómo manejar, perdiendo dinero en inversiones que no comprenden, trabajando décadas sin construir patrimonio porque nadie les explicó la diferencia entre un activo y un pasivo. Este capítulo está dedicado a las reglas del dinero que nadie te enseñó en la escuela pero que las personas que crean riqueza conocen y aplican de manera consistente. La primera regla es la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki la explicó de manera brillante en Padre Rico, Padre Pobre, y es tan fundamental que merece ser repetida aquí. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de las personas, cuando comienza a ganar dinero, lo gasta en pasivos pensando que son activos. El coche de lujo, la casa grande, el teléfono de última generación, los viajes caros que se financian con crédito, todas estas cosas son pasivos porque requieren que constantemente salga dinero de tu bolsillo para mantenerlos. Los activos son las inversiones que generan ingresos, negocios que funcionan sin tu presencia directa constante, propiedades que generan alquiler, acciones que pagan dividendos, creaciones intelectuales que generan regalías. Las personas que crean riqueza invierten prioritariamente en activos. Las que permanecen pobres o en la clase media invierten prioritariamente en pasivos. Y la diferencia en el resultado financiero a largo plazo entre estos dos enfoques es absolutamente abismal. La segunda regla es que el tiempo es el activo más valioso que tienes. No el dinero, el tiempo, y específicamente, el tiempo combinado con el interés compuesto es la fuerza más poderosa en la creación de riqueza a largo plazo. Albert Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y aunque la atribución puede ser apócrifa, la idea es completamente correcta. Cuando inviertes dinero que genera rendimientos, y esos rendimientos se reinvierten para generar a su vez más rendimientos, se crea un efecto de bola de nieve que con el tiempo produce resultados que parecen casi mágicos. 100 euros invertidos a los 20 años con un rendimiento anual promedio del 7% se convierten en más de 2.000 euros a los 60 años. El mismo dinero invertido a los 40 se convierte en poco más de 500 euros a los 60. El tiempo es el multiplicador, y cada año que pospones comenzar a invertir es un año que le robas a ese efecto compuesto. La tercera regla es págate a ti mismo primero. La mayoría de las personas tiene el proceso financiero al revés. Gana dinero, gasta en sus necesidades y deseos, y si sobra algo, ahorra o invierte. El resultado es que casi nunca sobra nada y nunca se construye patrimonio. Las personas que crean riqueza hacen lo contrario. En el momento en que reciben sus ingresos, apartan primero una cantidad destinada a inversión o ahorro, generalmente entre el 10 y el 30% dependiendo de su situación, y luego viven con el resto. Se pagan a sí mismas primero. Y eso fuerza a la mente y al estilo de vida a adaptarse a los recursos disponibles en lugar de expandirse para consumir todos los recursos disponibles. La cuarta regla es que la deuda puede ser una herramienta o un veneno, dependiendo de cómo se usa. La deuda mala es la que se usa para financiar pasivos y consumo. Las deudas de tarjetas de crédito para comprar ropa, cenas o vacaciones. Los créditos para comprar coches que se deprecian. Esta deuda destruye el patrimonio porque el interés que pagas por ella sale de tu bolsillo sin crear ningún valor. La deuda buena es la que se usa para adquirir activos que generan un retorno superior al costo de la deuda. Un préstamo para comprar una propiedad que genera un alquiler mayor que la cuota mensual. Un crédito para invertir en un negocio que produce rendimientos superiores al tipo de interés. Esta deuda crea riqueza porque el activo que adquieres trabaja para pagar la deuda y además genera un excedente. La mayoría de las personas usa la deuda de la primera manera, que empobrece. Las personas que crean riqueza aprenden a usarla de la segunda manera, que enriquece. La quinta regla es diversificar las fuentes de ingresos. Una de las reglas más antiguas y más sabias de las finanzas personales es no poner todos los huevos en la misma cesta. La persona que depende de una sola fuente de ingresos, generalmente su salario, es financieramente vulnerable de una manera que la persona con múltiples fuentes no lo es. Los millonarios autodidactas, las personas que crearon su riqueza desde cero, tienden a tener entre 3 y 7 fuentes de ingresos. Pueden tener un negocio principal, pero también inversiones en propiedades o en bolsa, ingresos de algún producto digital, quizás alguna actividad consultora o de asesoramiento,
ingresos de alquileres de algún tipo. Cada fuente de ingresos adicional que construyes es una capa más de seguridad financiera y una aceleración del proceso de creación de riqueza. La sexta regla es que el valor que creas determina el dinero que ganas. Esto puede sonar obvio, pero sus implicaciones son profundas. Si quieres ganar más dinero, la pregunta más importante que puedes hacerte no es cómo puedo conseguir un aumento, sino cómo puedo crear más valor. ¿Para quién? ¿De qué manera? ¿Con qué propuesta que la gente valore suficientemente como para pagar por ella? El dinero es simplemente el símbolo del valor percibido que has creado para otras personas. Las personas que crean más valor, para más personas, de maneras que esas personas perciben como importantes y que están dispuestas a pagar, son las que más dinero generan. Esto es tan simple en su enunciado como desafiante en su ejecución. Pero es la raíz de toda riqueza creada de manera legítima y sostenible. La séptima regla es aprender continuamente sobre finanzas e inversión. El dinero funciona de maneras específicas, y entender esas maneras te da una ventaja enorme. La persona que entiende cómo funcionan los mercados financieros, cómo evaluar una oportunidad de inversión, cómo estructurar un negocio para maximizar su valor, cómo proteger su patrimonio de la inflación y los impuestos, esa persona toma decisiones fundamentalmente mejores que quien opera desde la ignorancia o desde corazonadas. La educación financiera no termina cuando termina la escuela. De hecho, para la mayoría de las personas, la educación financiera real ni siquiera comienza en la escuela. Comienza cuando decides conscientemente aprenderla. Y puede comenzar hoy, con un libro, con un podcast, con la decisión de entender cómo funciona el dinero y de aplicar ese entendimiento en tu propia vida. Estas son las reglas del dinero que nadie te enseñó. Aprenderlas y aplicarlas no garantiza que te vuelvas millonario de la noche a la mañana. Pero no aprenderlas y aplicarlas garantiza casi con certeza que te quedas en el mismo lugar financiero en que estás hoy, independientemente de cuánto dinero ganes. Capítulo 5. El poder de los hábitos millonarios. Si pudiéramos destilar la diferencia entre las personas que crean riqueza y las que no en su forma más esencial, encontraríamos que la diferencia está en los hábitos cotidianos. No en las grandes decisiones, no en los golpes de suerte, no en los momentos de inspiración, sino en lo que hacen cada día, de manera consistente, a lo largo de meses y años. Los hábitos son el código de programación de nuestra vida. Son las acciones que realizamos de manera automática, sin esfuerzo consciente, porque las hemos repetido tantas veces que se han convertido en parte de nuestra rutina. Y precisamente porque son automáticos, porque no requieren decisión consciente en cada ocasión, tienen un poder acumulativo que ningún esfuerzo esporádico puede igualar. La persona que tiene el hábito de leer 1 hora cada día sobre negocios, finanzas e inversión, a lo largo de 10 años habrá acumulado un conocimiento y una perspectiva que es imposible adquirir de otra manera. La persona que tiene el hábito de apartar el 20% de sus ingresos cada mes para invertir, a lo largo de 15 o 20 años habrá construido un patrimonio significativo simplemente por la fuerza de ese hábito consistente. La persona que tiene el hábito de levantarse temprano y dedicar sus primeras horas del día a sus proyectos más importantes antes de que el mundo interrumpa, a lo largo del tiempo habrá avanzado en esos proyectos de una manera que la persona sin ese hábito nunca podrá igualar. ¿Cuáles son los hábitos más comunes entre las personas que han creado riqueza? Hay varios que aparecen de manera recurrente cuando se estudian a los millonarios autodidactas y a los emprendedores más exitosos. El primer hábito es el de la lectura y el aprendizaje continuo. Warren Buffett lee entre 5 y 6 horas al día. Bill Gates se toma 2 semanas al año que llama semanas del pensamiento, en las que se aísla completamente para leer y reflexionar. Mark Cuban atribuye gran parte de su éxito empresarial al hecho de que cuando comenzó siempre leía más que los demás sobre los sectores en los que quería entrar. Las personas que crean riqueza comprenden que el conocimiento es el activo más valioso que pueden acumular. No el conocimiento formal académico necesariamente, sino el conocimiento práctico sobre cómo funciona el mundo de los negocios, las inversiones, la psicología humana, las tendencias del mercado. Y construyen ese conocimiento a través del hábito consistente de aprender cada día. El segundo hábito es el de la planificación y la revisión regular. Las personas que crean riqueza no se mueven por impulso. Tienen claridad sobre sus objetivos a largo, mediano y corto plazo, y revisan esa claridad de manera regular. Tienen un sistema de planificación que les permite saber cada día qué acciones específicas los acercan a sus metas y cuáles simplemente llenan el tiempo. El tercer hábito, y este puede sorprender a algunos, es el de cuidar el cuerpo y la mente.
dormir suficiente, hacer ejercicio regular, alimentarse bien, practicar alguna forma de meditación o de reflexión tranquila. Las personas que crean riqueza a largo plazo comprenden que el cuerpo y la mente son las herramientas con las que trabajan, y que mantener esas herramientas en buen estado no es un lujo sino una inversión directa en su capacidad de rendir. El cuarto hábito es el de las relaciones intencionales. Las personas que crean riqueza son muy deliberadas sobre con quién pasan su tiempo. Buscan activamente a personas que los inspiren, que los desafíen, que tengan perspectivas que amplíen la suya. Invierten tiempo y energía en construir relaciones con personas que están donde ellos quieren llegar. Participan en grupos, comunidades y eventos donde pueden encontrar a esas personas. No se trata de un networking frío y calculador. Se trata de comprender que las personas que nos rodean tienen un impacto enorme en nuestra manera de pensar, en nuestras ambiciones y en las oportunidades que encontramos o dejamos de encontrar. Y que elegir conscientemente ese entorno humano es una de las decisiones más importantes que podemos tomar. El quinto hábito es el de actuar a pesar del miedo. Los millonarios autodidactas no son personas que no sienten miedo. Son personas que han desarrollado el hábito de actuar de todas maneras. Que han aprendido a reconocer el miedo como una señal de que están en el borde de su zona de confort, que es exactamente donde deben estar si quieren crecer. Y que se han entrenado para interpretar ese miedo como motivación en lugar de como señal de parada. El sexto hábito es el de la reflexión y el aprendizaje de los errores. Todas las personas que crean riqueza significativa cometen errores, muchos y grandes. La diferencia está en lo que hacen con ellos. Las personas que crean riqueza tienen el hábito de revisar sus errores con honestidad, extraer las lecciones que contienen y ajustar su curso de acción. No se quedan atascadas en la culpa ni en la vergüenza. Aprenden y continúan. El séptimo hábito es el de la gratitud y la mentalidad de abundancia. Esto puede sonar más espiritual que práctico, pero tiene bases muy concretas. Las personas que cultivan la gratitud y la mentalidad de abundancia tienden a tomar mejores decisiones financieras porque no operan desde la escasez y el miedo. Cuando sientes que hay suficiente, que las oportunidades son abundantes, que puedes crear valor y ser compensado por ello, tus decisiones tienen una calidad diferente a cuando operas desde el miedo y la escasez. ¿Cómo se construyen nuevos hábitos? La ciencia del comportamiento nos ha dado mucha claridad sobre esto en las últimas décadas. Los hábitos se forman a través de la repetición en el contexto de un circuito de señal, rutina y recompensa. Para construir un nuevo hábito necesitas identificar la señal que lo va a disparar, diseñar la rutina específica del hábito y conectarlo con alguna forma de recompensa, ya sea intrínseca o extrínseca. Y necesitas paciencia. Los nuevos hábitos no se forman en 21 días, como el mito popular afirma. La investigación sugiere que puede tomar entre 2 y 8 meses que un nuevo comportamiento se vuelva automático, dependiendo de la complejidad del hábito y de la persona. Pero el esfuerzo es completamente proporcional al resultado, porque un hábito bien establecido opera de manera automática durante años y décadas, produciendo resultados que se acumulan de manera exponencial. No subestimes el poder de los hábitos cotidianos. Las grandes fortunas no se construyen con decisiones ocasionalmente brillantes. Se construyen con hábitos consistentemente correctos, aplicados durante suficiente tiempo. Elige tus hábitos con cuidado, porque a largo plazo tus hábitos te elegirán a ti. Capítulo 6. ¿Cómo construir tu primer millón? Hablemos de números, hablemos de estrategia concreta, hablemos de cómo se construye realmente el primer millón, porque aunque la mentalidad es el fundamento, sin estrategia la mentalidad sola no llega a ningún lugar concreto. El primer millón es el más difícil, no solo porque requiere más esfuerzo en términos absolutos, sino porque es el primero. Es el que hay que construir sin tener todavía el capital, las relaciones, la reputación y la experiencia que después hacen todo más fácil. Y es el que requiere superar los mayores miedos, porque es el que se construye en terra incógnita, sin el mapa de haberlo hecho antes. Pero también es el más formativo. El proceso de construir el primer millón te cambia. Te da conocimientos, habilidades y una mentalidad que después hacen que el segundo y el tercero lleguen mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo. ¿Cuáles son los caminos más efectivos para construir el primer millón? El primero es construir un negocio. No cualquier negocio, sino un negocio que tenga la capacidad de escalar, de crecer más allá de lo que una sola persona puede producir con su tiempo. Un negocio de consultoría o de servicios profesionales puede generar buenos ingresos, pero está limitado por el tiempo del fundador. Un negocio que puede crecer a través de un equipo, de sistemas,
de tecnología o de alguna forma de apalancamiento tiene el potencial de crear riqueza significativa. Los negocios con mayor potencial de creación de riqueza en el entorno actual son los que tienen alguna combinación de las siguientes características. Se pueden escalar sin un aumento proporcional de los costos, atienden a mercados grandes o a nichos específicos con alta disposición a pagar, tienen algún tipo de ventaja competitiva que los hace difíciles de replicar, y pueden operar con algún grado de automatización o de sistemas que reducen la dependencia del tiempo del fundador. El segundo camino es la inversión inmobiliaria. El sector inmobiliario ha creado más millonarios que prácticamente cualquier otro vehículo de inversión en la historia. No porque sea fácil o sin riesgos, sino porque combina varias características muy favorables para la creación de riqueza: el apalancamiento, la posibilidad de comprar con dinero prestado una parte del precio y conservar todo el potencial de valorización, el flujo de caja, los ingresos recurrentes del alquiler, la apreciación del capital, el aumento del valor del inmueble con el tiempo, y las ventajas fiscales que en muchos países favorecen la inversión inmobiliaria. La estrategia básica es relativamente simple en su concepto, aunque requiere conocimiento y ejecución cuidadosa: comprar propiedades que generen un flujo de caja positivo después de pagar todos los gastos, incluida la hipoteca. Reinvertir ese flujo de caja en más propiedades. Repetir el proceso mientras el patrimonio crece a través de la amortización de las deudas y la apreciación de los activos. El tercer camino es la inversión en mercados financieros. El mercado de valores, a través de fondos indexados de bajo costo, ha demostrado ser uno de los vehículos de creación de riqueza más efectivos a largo plazo para inversores disciplinados. La estrategia de la inversión pasiva en índices, popularizada por John Bogle y Warren Buffett entre otros, consiste en invertir de manera regular en fondos que replican el comportamiento de los grandes índices bursátiles, como el S&P 500, y mantener esa inversión durante décadas sin intentar predecir los movimientos del mercado. Los datos históricos son contundentes. El mercado de valores de Estados Unidos ha generado un retorno promedio de alrededor del 10% anual en términos nominales durante los últimos 100 años. Quien hubiera invertido 10.000 euros en el S&P 500 en el año 2000 y los hubiera mantenido hasta hoy habría multiplicado su inversión por más de 5. No se hizo nada activo. Solo se invirtió y se esperó. Esta estrategia requiere disciplina emocional porque el mercado cae periódicamente y esas caídas asustan a los inversores inexpertos y los llevan a vender en el peor momento. Pero para el inversor que comprende que las caídas son temporales y que el largo plazo siempre ha recompensado la disciplina, esta estrategia es uno de los caminos más fiables hacia la construcción de patrimonio. El cuarto camino es la creación de activos digitales. En el mundo actual, existe una categoría de activos que no existía hace 20 años y que tiene una capacidad de creación de valor extraordinaria: los activos digitales. Estos incluyen negocios en línea de todos los tipos, cursos en línea, libros electrónicos, aplicaciones, canales de YouTube monetizados, podcasts con audiencias grandes, sitios web con tráfico orgánico, y muchas otras formas de contenido o software que pueden generar ingresos de manera continua con una inversión inicial de tiempo y esfuerzo, pero con costos marginales muy bajos. La creación de activos digitales requiere una combinación de conocimiento específico, capacidad de crear contenido de valor y paciencia para construir audiencia o tráfico. Pero el potencial de apalancamiento es enorme. Un curso en línea que tardas 3 meses en crear puede venderse durante años sin requerir trabajo adicional significativo. Un libro electrónico puede venderse miles de veces sin ningún costo marginal. Un canal de YouTube con audiencia fiel puede generar ingresos publicitarios y de patrocinios de manera continua. Independientemente del camino que elijas, hay algunas reglas universales para construir el primer millón que merecen ser mencionadas. La primera es empezar antes de estar listo. No hay un momento perfecto para empezar. El plan perfecto no existe. La información completa nunca está disponible. Las personas que esperan estar completamente listas nunca empiezan. Las que empiezan con lo que tienen y aprenden en el camino son las que llegan. La segunda es pensar en velocidad de acumulación, no solo en cantidad de ahorro. No se trata solo de gastar menos. Se trata de ganar más, de crear más valor, de desarrollar más fuentes de ingresos. El ahorro solo, sin crecimiento de ingresos, rara vez lleva al primer millón en un tiempo razonable. La tercera es reinvertir agresivamente en los primeros años. Cada euro que ganas en las primeras etapas de construcción de riqueza que reinviertes en lugar de consumir tiene un valor mucho mayor a largo plazo que el mismo euro gastado en consumo.
La disciplina de reinvertir los primeros beneficios en lugar de elevar el nivel de vida es una de las prácticas más determinantes de los millonarios autodidactas. La cuarta es buscar mentores y modelos. El camino hacia el primer millón es mucho más rápido cuando puedes aprender de personas que ya lo han recorrido. No tienes que cometer todos los errores tú mismo. Puedes aprender de los errores de otros. Busca mentores, comunidades, programas de formación de personas que ya están donde tú quieres ir. El primer millón es posible. Para ti, con las habilidades que tienes ahora, con los recursos que tienes ahora, en el tiempo en que vives ahora. Pero requiere una decisión, una estrategia, hábitos correctos y la persistencia de mantener el rumbo cuando los resultados tardan más de lo esperado. ¿Estás dispuesto? Esa es la única pregunta que importa. Capítulo 7. Supera los obstáculos que frenan tu riqueza. El camino hacia la riqueza no es lineal. No es una autopista despejada que va directamente desde donde estás hoy hasta el millón que quieres alcanzar. Es un camino lleno de obstáculos, de desvíos, de momentos en que el destino parece haberse alejado en lugar de acercarse. Y saber cómo manejar esos obstáculos es tan importante como saber qué dirección tomar. Los obstáculos que frenan la creación de riqueza son tanto externos como internos. Los externos son los que solemos ver más fácilmente. La competencia del mercado, las crisis económicas, los socios que no funcionan, los clientes que no pagan, los proyectos que fracasan. Los internos son los que más daño hacen precisamente porque son más difíciles de ver. El miedo, la procrastinación, el síndrome del impostor, la comparación con los demás, el perfeccionismo. El primer obstáculo interno y quizás el más poderoso de todos es el miedo al fracaso. Ya lo hemos mencionado, pero vale la pena profundizar en él porque su influencia es tan omnipresente que merece atención sostenida. El miedo al fracaso es en realidad un conjunto de miedos específicos. El miedo a perder dinero, el miedo a quedar en ridículo, el miedo a decepcionar a las personas que te importan, el miedo a confirmar la creencia de que no eres suficientemente bueno, el miedo a tener que comenzar de nuevo si algo sale mal. Y todos estos miedos tienen una cosa en común: se basan en suposiciones sobre lo que significaría el fracaso. En la suposición de que el fracaso sería permanente, que sería total, que sería irreversible. Pero la realidad de la mayoría de los fracasos empresariales y financieros es que no son ninguna de esas cosas. El fracaso en la mayoría de los casos es temporal, parcial y completamente reversible. Un negocio que no funciona no significa que nunca tendrás un negocio que funcione. Una inversión que pierde valor no significa que todas tus inversiones perderán valor. Un proyecto que fracasa no significa que eres un fracasado. La clave para superar el miedo al fracaso no es eliminarlo. Como hemos dicho, el miedo es una señal de que estás en el borde de tu zona de confort, y ese borde es exactamente donde debes estar si quieres crecer. La clave es cambiar la relación con el fracaso. Verlo no como el final, sino como información. No como una sentencia definitiva sobre tu capacidad, sino como una lección que te hace más capaz. Los emprendedores más exitosos del mundo tienen un historial de fracasos que haría que la mayoría de las personas se hubiera rendido hace mucho tiempo. Steve Jobs fue despedido de la empresa que fundó. Elon Musk estuvo al borde de la quiebra total tanto con Tesla como con SpaceX antes de que ambas empresas despegaran. Walt Disney fue despedido de su primer trabajo como periodista por falta de imaginación y creatividad antes de construir uno de los imperios de entretenimiento más grandes de la historia. Lo que los diferencia no es que no fracasaron. Es que cuando fracasaron, aprendieron y continuaron. El segundo obstáculo interno es la procrastinación. El hábito de posponer las acciones importantes, frecuentemente disfrazado de necesidad de más preparación o de espera del momento adecuado. La procrastinación es uno de los ladrones más grandes del potencial humano. Roba años de oportunidades acumuladas, de aprendizaje acumulado, de progreso acumulado, todo en nombre de un mañana que nunca llega. Hay muchas razones por las que procrastinamos. A veces es miedo disfrazado de preparación. A veces es la abrumación ante la magnitud del objetivo, que hace que empezar parezca imposible porque el destino final está tan lejos. A veces es simplemente el hábito del mínimo esfuerzo que todos los seres humanos tenemos de manera natural. La solución más efectiva para la procrastinación no es la fuerza de voluntad, que es un recurso limitado y no confiable. Es la acción imperfecta inmediata. No esperes tener todo listo. No esperes sentirte motivado. Simplemente comienza, con lo que tienes, con el primer paso, aunque sea pequeño. Porque la acción genera motivación mucho más efectivamente de lo que la motivación genera acción. El tercer obstáculo es el síndrome del impostor.
La sensación de que no mereces estar donde estás, de que eres un fraude, de que en cualquier momento los demás van a descubrir que realmente no sabes lo que estás haciendo. El síndrome del impostor es sorprendentemente común entre personas altamente exitosas, lo cual es en sí mismo revelador. Investigaciones de la psicóloga Pauline Clance, quien acuñó el término, sugieren que más del 70% de las personas exitosas han experimentado el síndrome del impostor en algún momento de sus carreras. No es una señal de que eres un fraude, es una señal de que te importa lo que haces y de que tienes suficiente conciencia para saber que todavía hay mucho que no sabes. La manera de trabajar con el síndrome del impostor no es esperando que desaparezca. Es continuando a pesar de él. Es reconociendo que la incertidumbre y la sensación de no saber suficiente son parte del proceso de crecimiento, no señales de que debas detenerte. El cuarto obstáculo es la comparación destructiva. Las redes sociales han convertido la comparación con los demás en un deporte de contacto que se practica de manera constante y que tiene un costo enorme en la motivación, la autoestima y el foco. Cuando comparas tu progreso con el de otros, especialmente cuando solo ves la versión curada y optimizada de su éxito que proyectan en redes, la comparación casi siempre te dejará sintiéndote insuficiente. La comparación útil es la que se hace con uno mismo. ¿Estás avanzando respecto a donde estabas el año pasado? ¿Estás más cerca de tus objetivos que hace 6 meses? ¿Has aprendido, crecido, construido algo en el último trimestre? Esas son las comparaciones que importan. El quinto obstáculo es el perfeccionismo. La búsqueda de la solución perfecta, del producto perfecto, del momento perfecto para lanzar, puede mantener a alguien en la fase de preparación indefinidamente. El perfeccionismo es una forma de miedo sofisticada que se disfraza de estándares altos. La riqueza no se crea con productos perfectos. Se crea con productos suficientemente buenos que se lanzan, se prueban en el mercado real, se mejoran en función del feedback y se vuelven a lanzar. La velocidad de iteración frecuentemente supera a la perfección del producto inicial. El primero en el mercado con una solución buena frecuentemente gana al segundo en el mercado con una solución perfecta. En cuanto a los obstáculos externos, la regla de oro es esta. No puedes controlar lo que el mercado hace, lo que la economía hace, lo que tus competidores hacen. Pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Las crisis económicas han arruinado a muchas personas, pero también han creado a muchas otras, porque en tiempos de crisis las oportunidades para quien las sabe ver son a menudo mayores que en tiempos de bonanza. Los grandes obstáculos externos, los que parecen insuperables, frecuentemente son simplemente retos que requieren un nivel más alto de creatividad y persistencia que los retos ordinarios. Y cada obstáculo que superas te hace más capaz de superar el siguiente. El camino hacia el primer millón está lleno de obstáculos. Eso no es una advertencia para desanimarte. Es una preparación para que cuando lleguen, y llegarán, los veas como parte del proceso y no como señales de que debes rendirte. Capítulo 8. Tu entorno, tus relaciones y tu riqueza. Hay una frase que se atribuye a Jim Rohn que resume una de las verdades más importantes sobre el desarrollo personal y financiero. Eres el promedio de las 5 personas con quienes más tiempo pasas. Y aunque esta frase puede parecer simplista, hay una profundidad real en ella que merece ser explorada con detenimiento. Los seres humanos somos profundamente relacionales. Somos animales sociales cuyo cerebro está diseñado para aprender de, adaptarse a y ser influenciado por las personas que nos rodean. Absorbemos las actitudes, las creencias, las expectativas y los comportamientos de quienes nos rodean de maneras que frecuentemente no son conscientes pero que son absolutamente reales. Esto tiene implicaciones enormes para la creación de riqueza. Si las 5 personas con quienes más tiempo pasas tienen una mentalidad de escasez, si sus conversaciones giran alrededor de la queja, de por qué no es posible, de por qué las circunstancias son demasiado difíciles, tu propia mentalidad tenderá gravitatoriamente hacia ese polo, por más determinado que estés de manera consciente de pensar diferente. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo cosas, que hablan de oportunidades, que comparten conocimientos, que se desafían mutuamente a pensar en grande y a actuar con coraje, eso también te influirá. Tu nivel de ambición se elevará. Tu tolerancia para el riesgo calculado aumentará. Tu acceso a información, a contactos y a oportunidades se expandirá. Las relaciones son, de hecho, uno de los activos más valiosos en el proceso de creación de riqueza. No en el sentido transaccional y frío del networking calculador, sino en el sentido más profundo. Las personas que conoces determinan en parte el mundo al que tienes acceso, las oportunidades que puedes encontrar,
el conocimiento al que puedes llegar y el apoyo que puedes recibir cuando los tiempos son difíciles. Muchas de las oportunidades de negocio más importantes en la historia no se encontraron buscando en el mercado abierto. Se encontraron en una conversación con la persona correcta en el momento correcto. Una recomendación, un socio que te presenta a alguien, un mentor que te abre una puerta. Las relaciones son frecuentemente la diferencia entre encontrar y perderse la oportunidad. Pero para construir relaciones de calidad que contribuyan a tu crecimiento financiero, primero tienes que convertirte en alguien que vale la pena conocer. Alguien que tiene algo valioso que ofrecer en el intercambio. Alguien que es confiable, que cumple sus compromisos, que aporta valor antes de pedir nada. Alguien que tiene una visión clara de hacia dónde va y que inspira confianza en su capacidad de llegar allí. Las relaciones más valiosas en el camino hacia la riqueza son de varios tipos. Los mentores son personas que ya están donde tú quieres llegar y que están dispuestas a compartir su experiencia y su conocimiento. No todas las personas exitosas están disponibles para mentorear, y las que lo están frecuentemente tienen más demanda de la que pueden atender. Pero si aportas valor, si demuestras que eres alguien que toma en serio el aprendizaje y la acción, y si eres persistente y respetuoso en tu búsqueda, puedes encontrar mentores extraordinarios en lugares donde menos lo esperas. Los pares son personas que están en un nivel similar al tuyo en términos de ambición y de trayectoria, y que están dispuestas a construir juntos. Compañeros de camino con quienes puedes compartir lo que estás aprendiendo, de quienes puedes recibir feedback honesto, con quienes puedes colaborar en proyectos y con quienes puedes celebrar los avances y apoyarse en los momentos difíciles. Los colaboradores son personas con habilidades complementarias a las tuyas, con quienes puedes crear algo que ninguno de los dos podría crear solo. Muchos de los negocios más exitosos de la historia surgieron de la colaboración de personas con talentos complementarios. Jobs y Wozniak en Apple, Gates y Allen en Microsoft, Brin y Page en Google. La combinación correcta de habilidades puede multiplicar exponencialmente el potencial de lo que es posible crear. Y luego está la familia, las personas más cercanas. Y aquí hay algo que vale la pena abordar con honestidad, aunque pueda ser incómodo. No todos los entornos familiares son conducentes al desarrollo de la ambición y la mentalidad millonaria. Hay familias que apoyan y celebran el crecimiento. Y hay familias donde los sueños grandes generan escepticismo, crítica o incluso sabotaje inconsciente, no por maldad, sino por el miedo que genera ver a alguien cercano ir más allá de lo que el grupo familiar considera normal o posible. Si estás en un entorno así, no se trata de juzgar a tu familia ni de alejarte de quienes amas. Se trata de ser honesto sobre el hecho de que ese entorno no te va a dar lo que necesitas en términos de estímulo y de modelo para tu desarrollo financiero, y de buscar activamente esos elementos en otros lugares. En libros, en comunidades, en grupos de emprendedores, en mentores, en cualquier lugar donde puedas encontrar el tipo de pensamiento y de energía que necesitas para crecer. ¿Cómo encontrar las relaciones correctas? El primer paso es convertirte en la persona correcta. El segundo paso es estar en los lugares correctos. Eventos, comunidades, grupos de estudio, programas de formación donde se reúnen personas con la mentalidad que buscas. El tercer paso es aportar valor antes de pedir. El cuarto paso es ser paciente y consistente, porque las relaciones más valiosas no se construyen en una noche. Tu entorno humano es quizás el factor externo más determinante en tu trayectoria financiera. Elige con cuidado a las personas con quienes pasas tu tiempo. Elige con intención los espacios y las comunidades donde te desarrollas. Y trabaja constantemente en convertirte en alguien que contribuye valor genuino a esas relaciones. Porque la riqueza, en su forma más completa, nunca se crea en el aislamiento. Se crea en la colaboración, en el intercambio, en la red de relaciones que amplifica lo que una persona sola nunca podría lograr. Capítulo 9. Libertad financiera, el verdadero objetivo. A lo largo de este libro hemos hablado de riqueza, de millones, de activos, de mentalidad millonaria. Pero es importante dar un paso atrás y preguntarnos, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo real detrás de todo esto? ¿Por qué queremos ser millonarios? La respuesta superficial es obvia, para tener más dinero. Pero eso no es suficientemente profundo. El dinero en sí mismo no es el objetivo. Es el instrumento. El objetivo real, el que está detrás de todo el esfuerzo, de toda la obsesión, de todo el trabajo, es la libertad. La libertad financiera es el estado en que tus activos generan suficientes ingresos pasivos para cubrir tu estilo de vida deseado sin que necesites intercambiar tu tiempo por dinero de manera obligatoria. Es el punto en que trabajas porque quieres,
porque lo que haces te apasiona y te da significado, no porque lo necesitas para sobrevivir. Es el punto en que el tiempo vuelve a ser tuyo. Y esa libertad, cuando se alcanza, transforma la vida de maneras que van mucho más allá de las finanzas. Cuando no tienes que preocuparte por el dinero de manera existencial, cuando tus necesidades y las de tu familia están cubiertas y tienes un colchón que te da seguridad, tu mente se libera para enfocarse en cosas que tienen significado profundo para ti. Para crear, para explorar, para contribuir, para estar presente con las personas que amas sin la sombra constante de la preocupación económica. La libertad financiera también amplifica tu capacidad de impacto en el mundo. Cuando no tienes que vender tu tiempo para sobrevivir, puedes elegir los proyectos en los que te involucras basándote en lo que crees que creará más valor, en lo que más te apasiona, en lo que más puede beneficiar a los demás. Puedes decir no a oportunidades que no se alinean con tus valores. Puedes decir sí a proyectos que no necesariamente generarán rendimientos inmediatos pero que crees que valen la pena. La libertad financiera te da también la libertad de fallar con mayor tolerancia. Cuando tienes un colchón financiero, cuando no estás al límite de tus recursos, puedes tomar riesgos más inteligentes porque el fracaso, aunque doloroso, no es catastrófico. Y esa capacidad de tomar riesgos con mayor ecuanimidad es precisamente lo que te permite aprovechar las oportunidades más grandes. Pero aquí hay algo importante que Bourbeau nos recuerda y que merece ser recordado también en el contexto de la creación de riqueza. La libertad financiera no es un destino al que se llega y en el que se queda uno indefinidamente sin más esfuerzo. Es un estado que se mantiene a través de hábitos, decisiones y una gestión activa del patrimonio. Las personas que crearon fortuna y luego la perdieron generalmente lo hicieron porque dejaron de aplicar los principios que les habían permitido crearla. ¿Qué es exactamente la libertad financiera en términos prácticos? Hay diferentes definiciones, pero una muy funcional es la que se basa en la regla del 4%, desarrollada por investigadores del sector financiero. Según esta regla, si tienes un patrimonio que puedes retirar al 4% anual de manera sostenible, sin que el capital se agote, entonces tienes libertad financiera. Eso significa que si tus gastos anuales son de 40.000 euros, necesitas 1 millón de euros en activos generadores de rendimiento para alcanzar la libertad financiera. Si son de 80.000, necesitas 2 millones. Esto da a la libertad financiera un objetivo concreto y calculable, lo cual es mucho más útil que pensar en ella como una aspiración vaga. Puedes calcular cuánto necesitas, cuánto tiempo te va a llegar allí con tu tasa actual de ahorro e inversión, y qué tendría que cambiar para llegar más rápido. La libertad financiera también es altamente personal. Lo que constituye libertad financiera para una persona que valora la vida simple en una ciudad pequeña es completamente diferente de lo que constituye libertad financiera para alguien que quiere vivir en una metrópolis con un alto estándar de vida. Definir tu propio número, tu propio estilo de vida deseado, tu propio concepto de suficiencia, es una parte fundamental del camino. El camino hacia la libertad financiera tampoco es necesariamente el camino del sacrificio extremo y la austeridad. Hay una versión del consejo financiero que dice: no te tomes el café de la mañana, no comas fuera nunca, vive de la manera más austera posible para maximizar el ahorro. Y aunque la disciplina financiera es importante, ese enfoque de sacrificio puro no es sostenible para la mayoría de las personas y tampoco es necesario. El enfoque más efectivo combina la moderación en el consumo con el crecimiento agresivo de los ingresos. En lugar de solo recortar gastos, que tiene un límite, enfocarse en crear más valor, en desarrollar más fuentes de ingresos, en hacer crecer el patrimonio. La persona que gana 20.000 euros al año y ahorra el 30% tardará mucho más en alcanzar la libertad financiera que la persona que gana 100.000 y ahorra el 20%. Y la manera de pasar del primer escenario al segundo no es principalmente el ahorro, es el crecimiento del ingreso. La libertad financiera no es solo para los genios, para los herederos o para los que tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Es para cualquier persona que toma la decisión de perseguirla con la suficiente obsesión, estrategia y persistencia. Y cuando la alcanzas, cuando llegas a ese punto en que tus activos trabajan para ti mientras tú decides cómo quieres usar tu tiempo, descubres algo que quizás no esperabas, que la riqueza, en su forma más profunda, no estaba en el millón. Estaba en quien te convertiste en el proceso de construirlo. Resumen final y despedida. Y con esto llegamos al final de este audiolibro. Ha sido un honor acompañarte en este recorrido por uno de los temas más importantes y más transformadores que existen, la creación de riqueza y la búsqueda de la libertad financiera. Antes de cerrar,
Hagamos juntos un recorrido rápido por las ideas más importantes que hemos explorado, para que puedas llevarte con claridad los principios que pueden transformar tu situación financiera. Hemos aprendido que la mayoría de las personas nunca alcanza la riqueza no por falta de talento o de oportunidades, sino por 5 razones fundamentales. No toman la decisión real de ser ricas, tienen miedo al fracaso que las paraliza, permanecen en la zona de confort cuando el crecimiento exige salir de ella, tienen una relación emocional negativa con el dinero, y carecen de la combinación correcta de paciencia estratégica y urgencia cotidiana. Hemos aprendido que la obsesión, entendida de la manera correcta, como una focalización intensa, constante y productiva de energía hacia un objetivo específico, es quizás la ventaja competitiva más poderosa en el camino hacia la riqueza. No la obsesión paralizante del análisis sin acción, sino la obsesión constructiva del constructor que piensa, actúa y aprende en ciclos continuos. Hemos aprendido que la mentalidad es el fundamento de todo, que las creencias que tienes sobre el dinero, sobre ti mismo y sobre lo que es posible para ti determinan las decisiones que tomas y las acciones que realizas. Y que esas creencias, aunque se formaron de manera inconsciente durante la infancia, pueden ser examinadas, cuestionadas y transformadas a través de un trabajo deliberado de exposición a nuevas ideas, de cuestionamiento honesto y de construcción de nuevas referencias a través de la experiencia. Hemos aprendido las reglas del dinero que nadie nos enseñó en la escuela. La diferencia entre activos y pasivos, el poder del tiempo y el interés compuesto, la importancia de pagarse a uno mismo primero, la distinción entre deuda buena y deuda mala, la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y el principio de que el valor que creamos determina el dinero que ganamos. Hemos aprendido que los hábitos cotidianos son la diferencia real entre las personas que crean riqueza y las que no. Y que los hábitos más comunes de las personas que han creado riqueza incluyen el aprendizaje continuo, la planificación regular, el cuidado del cuerpo y la mente, las relaciones intencionales, la acción a pesar del miedo, la reflexión sobre los errores y la gratitud y la mentalidad de abundancia. Hemos explorado los caminos más efectivos para construir el primer millón, el negocio escalable, la inversión inmobiliaria, la inversión en mercados financieros y la creación de activos digitales. Y hemos recordado que independientemente del camino elegido, hay principios universales que aplican a todos. Empezar antes de estar listo, pensar en velocidad de acumulación, reinvertir agresivamente al principio y buscar mentores. Hemos hablado de los obstáculos que frenan la riqueza, tanto internos como externos, y de las maneras de superarlos. El miedo al fracaso que se supera cambiando la relación con el fracaso. La procrastinación que se supera con acción imperfecta inmediata. El síndrome del impostor que se supera continuando a pesar de él. La comparación destructiva que se supera enfocándose en el propio progreso. El perfeccionismo que se supera lanzando, aprendiendo y mejorando. Hemos explorado el papel determinante del entorno y las relaciones en la trayectoria financiera. Y hemos recordado que eres el promedio de las personas con quienes más tiempo pasas, lo cual hace que elegir conscientemente ese entorno sea una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Y hemos llegado al verdadero objetivo de todo este proceso, la libertad financiera. El estado en que tus activos generan suficientes ingresos para cubrir tu vida deseada sin que tengas que intercambiar obligatoriamente tu tiempo por dinero. La libertad que te permite elegir cómo vivir, con quién, haciendo qué, desde la abundancia y no desde la necesidad. Ese es el camino. Ahora depende de ti recorrerlo. Y con esto llegamos al final de este audiolibro. Ha sido un placer enorme acompañarte en este recorrido por los principios de la mentalidad millonaria y la creación de riqueza. Si has llegado hasta aquí, si has tenido la disciplina y el compromiso de escuchar hasta el final, ya estás demostrando algo fundamental, que eres el tipo de persona que puede alcanzar lo que se propone, que tienes la constancia que el éxito requiere. Recuerda, si este audiolibro te ha resultado útil, si te ha dado algo en qué pensar, si te ha inspirado o ha encendido algo en ti, te pedimos de corazón que le dé a la campanita de notificaciones y nos sigas para no perderte ninguno de los audiolibros que publicamos. Cada semana traemos nuevos títulos, nuevas historias, nuevos conocimientos que pueden cambiar tu manera de ver el mundo, tus finanzas y tu vida. Con ese pequeño gesto de dar a la campanita, te aseguras de ser el primero en recibir todas nuestras novedades y de no perderte ninguno de los audiolibros que están por venir. Tenemos preparados títulos fascinantes sobre finanzas personales, emprendimiento, inversión, psicología del éxito, historia de los grandes negocios, mentalidad millonaria y mucho más.
Cada uno de ellos, como este, está diseñado para darte valor real, conocimiento práctico y perspectivas que puedas aplicar en tu vida y en tus finanzas desde el primer día. El momento de comenzar no es mañana, no es cuando tengas más tiempo, más dinero, más seguridad. El momento de comenzar es ahora, con lo que tienes, con quién eres, desde dónde estás. Obsesiónate con lo que quieres crear. Actúa cada día, aprende de cada error, y no te rindas cuando el camino se ponga difícil, porque siempre se pone difícil antes de ponerse extraordinario. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu confianza. Hasta la próxima.